Oh, hermano, la temporada número 2 de Halo TV Series por fin ha visto la luz. Era inminente que pasara. Era imposible que no se lanzara. Pero más importante es que aún no se ha hablado del soundtrack de Halo TV Series. Ok, vamos a ponernos en orden. Punto número 1. Como no he tenido el tiempo suficiente para aventarme otra vez la temporada 1 y analizar todo su soundtrack, porque eso de trabajar y estudiar pues te consume un poquito de toda tu existencia, únicamente nos vamos a limitar por ahora a analizar el intro número 1 de esta maravillosa serie. Porque sí, lo admito, aunque algunos me odien y no me quieran volver a ver, a mí me gustó la serie de Halo. Y para acabar más rápido, a mí me gustó que Pablo Schreiber fuera el jefe maestro. Y para echar más sal a la herida, a mí me gustó que el jefe se quite el casco de vez en cuando. De vez en cuando, güey, porque también quiero ver pelea, violencia y acción de nuestro querido soldadito verde con el casquito puesto que siempre hemos visto. Pero hoy no estamos reunidos aquí para hablar sobre las maravillas visuales de esta apasionante serie que nos trajo personajes frescos y apetecibles. Y un gore que... ¡Oh, su madre! ¡Ya hacía falta ver algo así en Halo, por Dios! Estamos reunidos aquí para entender y analizar cómo es que el intro de Halo The Series suena a una propuesta un tanto diferente, pero no tan alejada de lo que es el soundtrack de Halo en su totalidad. Oye, pero ¿este no es un canal que habla sobre videojuegos? Simón. Pero como este es un caso excepcional de una serie basada en un videojuego, además es mi pinche canal y yo subo lo que quiera, considero que sería un tema interesante para ustedes. Y en cuanto salga el álbum, si es que sale, lo analizaremos para concluir si es digno de ser el soundtrack de Halo o no. Así que, sin nada más que agregar, comencemos. Si viste mi video anterior, ¿cómo es que Halo Combat Evolved suena a Halo Combat Evolved?, entenderás que divido mi análisis en 3 puntos destacables: el enfoque histórico, el teórico y el emocional. Así que vamos con el primer punto. A diferencia de la información recopilada de esta serie, que data incluso desde el año 2013, en el tema del soundtrack realmente no hay casi nada de información. Lo único que se sabe es que la intro de Halo The Series está compuesta por Sean Connery, compositor que también participó en las composiciones de bandas sonoras de series como Jessica Jones, 24 y Bones, por mencionar algunas de varias. De hecho, en su página web pueden encontrar varios títulos, si no es que todos en los que ha participado. En la descripción les estaré dejando el link a su página para que la chequen. Además, hubo un pequeño chismecito por ahí del 2020, que dice que Martin O'Donnell y Michael Salvatori, compositores encargados de la banda sonora original de Halo, demandaron a Microsoft por regalías no pagadas y por falta de reconocimiento por parte de la millonaria empresa. ¿Por qué esto es importante? Porque si esto hubiera escalado más, habría afectado la producción de la serie de Halo, quizá hasta un nuevo posible retraso o incluso su bloqueo o cancelación. Pero según las fuentes de noticias que te dejo también abajo en la descripción, llegaron a un acuerdo amistoso. Por el momento, esa es la información relevante que encontré sobre la historia. Y si crees que esto es muy poco, espérate a ver lo que viene en el siguiente enfoque. Güey, si casi no tenemos datos históricos sobre la producción de la BSO de Halo The Series, imagínate en la composición. Es decir, ni siquiera la IA tiene información sobre esta madre. Puesto que no hay información ni partituras ni nada al respecto de en qué tono o escala está, me tomé la libertad de escuchar y escribir la intro. Aviso, este análisis teórico no está 100% verificado, por lo que tendrás que tomar con precaución la información que te presento. De entrada, la intro que escuchamos de Halo The Series comienza con el típico canto. Sin embargo, este ya no es cantado por un grupo de monjes en una iglesia con mucho reverb, sino por una mujer con mucho reverb, acompañada de un cello siguiendo la misma melodía una octava más abajo, seguido de violines que hacen de puente para la melodía principal, la cual está tocada por instrumentos de aliento metal, además de la percusión. El tema parece que está compuesto en la escala de Do menor, con alteración en su sexta nota. Esto significa que en lugar de tener un acorde de Fa menor, obtendremos un acorde de Fa mayor, dándole ese toque especial de heroísmo que posee este nuevo acorde. Su progresión en el bajo sería Do menor, La bemol mayor, Mi bemol mayor y regresa a La bemol mayor. A esto le añadimos la melodía creada y queda de esta manera.
Este tipo de progresiones no son nuevas en el universo de Halo. Ejemplos de BSO que utilizan progresiones similares son Tenemos trabajo. Concentrémonos y acabemos de una vez. 6, ¿estás en posición? Afirmativo. Bien. Procede. Como ya mencionamos, la intención de esta BSO es darnos una sensación de heroísmo. Es casi como un himno, algo nuevo y fresco, con una melodía un poco alejada a lo que estamos acostumbrados, pero llegando a tener la misma epicidad que en los videojuegos. Claro, tiene más similitud con BSO compuestos por 343 Industries que por Bungie, pero al final, no tiene que sonar similar para que sea una obra digna de ser parte del universo de Halo. Como ya mencionamos, es una propuesta nueva y debemos tomarla como tal. Ahora, ¿es digna de ser parte de Halo? En lo personal yo pienso que sí. Técnicamente respeta muchos conceptos de la obra original sin dejar de ser un producto nuevo. Yo personalmente no le tengo miedo al cambio, siempre que se realice de manera cautivadora, atractiva y emotiva para el espectador. Eso también se proyecta en el tema musical, que, por cierto, un añadido rápido. Estaba escuchando la canción de Into the Earth Tonight que utilizaron para el tráiler de la serie y ¡oh, su madre! Güey, es que está todo bien con esa versión. Porque la rola original, por si no lo sabían, es de Phil Collins. Realmente pienso que Halo ya tenía que renovarse y contar historias nuevas. A su vez, diversificar su banda sonora lo hace más disfrutable y entretenido para seguir analizando. Por ahora, eso ha sido todo de mi parte. Recuerda esto, si crees que hay algún dato erróneo o me equivoqué en algo, siéntate en completa seguridad de hacérmelo saber en la caja de comentarios. Ese siempre será tu espacio. Si te gustó el video y quieres seguir viendo contenido similar, no olvides dejar tu me gusta. Eso me anima muchísimo a seguir subiendo contenido similar. Yo soy Yarikei y nos vemos en el próximo video.